de inmediato a grabar. Hoy día vamos a hacer una nueva materia. Voy a revisar todos los plumones porque tengo la ensarta de plumones acá, están todos medio malos. Así que para ir sacando los malos, poniendo... Entonces no tenemos clases de Classroom, iba a decir que sí. Claro. Eso. No tenemos clase entonces de Classroom. El Andrés anda súper perdido. Oye. El Jordan. Es que, profe, me pongo ansioso. Sí, Classroom es como una aplicación donde el profesor va a subir ahí las tareas y va a subir ahí toda la información que ustedes necesiten. Ya, entonces tú te metes ahí y ves tus tareas. Exacto. ¿Qué tarea te dejó el profesor? Entonces el profesor te va a poner, te dejé una tarea en aula digital. Y ahí tú tienes que meterte a otra aplicación que es aula digital, ahí hacer tu tarea. Tienes que buscar la otra aplicación y... Sí. Ya. Ahí el profesor te lo deja listo para que tú pinches y te metas a la otra cosa. Yo estoy haciendo mis tareas de aula digital ahorita mismo. El Pepe. Hoy día vamos a comenzar. Gracias, profe. Guillo, porfa. Sí, bueno. Hoy día vamos a comenzar una nueva materia en donde vamos a ver primero un concepto que es súper importante, digamos, para lo que va a ser octavo. Proporcionalidad y porcentaje. Nosotros estuvimos viendo porcentaje, ¿eh? A principio de año le dimos algunas vueltas al porcentaje, por si no se acuerdan. ¿Se acuerdan de eso, no? Chiquillos. Proporcionalidad y porcentaje. ¿Qué es lo que es la proporcionalidad y porcentaje? Nosotros vamos a ir por partes, mirando primero ciertas cosas que matemáticamente para nosotros son correctas. Vamos a hablar de matemática primero para avanzar rápido y vamos a hablar de porcentaje. Pero para poder hablar de porcentaje tenemos que hablar de otro concepto que se llama razón. El concepto de razón. Y estos dos me sirven para el concepto de proporcionalidad. Pongan mucha atención, porque aquí entran algunos conceptos matemáticos, que nosotros ya vimos anteriormente. Ya. Vamos primero al concepto de razón. Supongamos una razón, no vamos a suponer, vamos a hablar seriamente. Una razón es una comparación. ¿Una comparación de qué? De cantidades. Una comparación de cantidades. ¿Ya? ¿Cómo vamos a iniciar el concepto de razón? Basándonos en un juego de celular, en donde cierta persona de 100 etapas en un juego de 100 etapas ha completado 39. De aquí hablamos de conceptos de razón. Aquí estoy comparando dos cantidades. Pregunta.
¿Cómo puedo comparar estas cantidades o de qué forma? Existen dos formas de comparar esta cantidad. Estamos hablando de una cantidad total y estamos hablando de la cantidad completada. ¿Cierto? Ya. En base a eso, ¿cuánto es el total de las etapas del juego? 100. 100. Perfecto. ¿Y cuántas etapas ha completado el personaje aquí? 39. 39. Perfecto. Entonces, yo voy a comparar, en este caso, lo que se me pida. Yo estoy comparando las completadas, estoy hablando de las etapas, no de completo, versus las totales. ¿De qué otra forma yo puedo comparar otras cantidades que no estén en el problema? Díganme ustedes una cantidad que no esté en el problema, que también tenga que ver con las totales. $50. Pero ¿qué significa 50? Tiene que tener alguna razón, Bernardo. No puede ser así, 50 o 79. No, yo no puedo decir eso. Tengo que contextualizarlo. O sea, aquí tengo las completadas acá. ¿Qué puedo poner? Las que faltan por hacer. Perfecto, muy bien. Entonces, me faltan por completar. No completadas. Ahí estoy infiriendo una información. Estoy infiriendo una información. Por ejemplo, ¿cuántas me faltan por completar? 61. 61. Perfecto. Entonces ahí tengo dos, acabo de comparar, voy a hacer una comparación de dos cantidades distintas. 39 de 100 y 61 de 100. Ya. Esto es razón. Eso es una razón. Si usted me pregunta, profesor, ¿eso es una razón? Sí, es una razón. Ahora, con la razón yo puedo llegar a un porcentaje de esa comparación. Puedo calcular un porcentaje. Puedo sacar una proporción, que es lo que vamos a ver después. Pero lo primero que tenemos que aprender es el concepto de razón. Las razones, aparte de ser una comparación de cantidades, yo las puedo escribir de distintas formas. En este caso, yo simplemente las escribí en unas tablas. Fue todo lo que hice. Pero las razones, queridos estudiantes, las razones usted las puede escribir como división. Por ejemplo, acá voy a escribir 39, 100, o la puedo escribir como fracción. ¿Y saben lo que ocurre en este caso? De la forma en la que yo escriba la razón, yo puedo, esta razón adquiere las propiedades de estos números. ¿Me está escuchando? ¿Qué quiere decir esto? Que yo una razón, si la tengo como fracción, la puedo amplificar o simplificar. También la puedo sumar, restar. La razón también puedo calcular su valor. Puedo calcular el valor de la razón. Es decir, yo puedo dividir 39 dividido en 100, que me da 0,39. La puedo transformar a porcentaje. También la puedo transformar a porcentaje. Es decir, yo tengo que tener claro, primero que todo, que la razón es una comparación de cantidades y que la puedo escribir como una división o la puedo escribir como una fracción. ¿Cómo las comparo?
las puedo comparar por el total. Ojo, mira, incluso yo puedo comparar las completadas con las no completadas. También puedo hacer eso. También yo podría haber puesto la comparación entre 39 a 61. Imagínate. Y puedo calcular el porcentaje de cuánto más o cuál es la diferencia entre ambas. Y esa diferencia la puedo pasar a porcentaje. Es decir, de aquí yo puedo sacar mucha información en un problema de 2 líneas. De ahí nos pasamos al tema estadístico. Lo mismo que estábamos viendo nosotros recién en DATQuiz. Cuando vemos el tema de las notas, vemos que la prueba tenía, no sé, 10 preguntas, pero te das cuenta que una persona que completó 5 preguntas tiene el 4, porque cumplió el 50% de la nota. Entonces, aquí tú te das cuenta que las razones, estas comparaciones, nos ayudan a muchas cosas. No le voy a dar más vuelta a la razón, porque la razón es solamente eso. ¿Cómo se escribe una razón? Ya pudimos ver, la escribo como división o como fracción. ¿Cómo leo una fracción? O sea, perdón, ¿cómo leo razones? Simplemente esta comparación al medio le pongo es a, por ejemplo, 39 es a 100. Así puedo leer esa razón. Muchachos, ¿cuál es la razón entre lo completado por el jugador y el total? La razón es 39 es a 100. ¿Cuál es la razón entre lo que no ha completado versus el total? 61 es a 100. ¿Cuál es la razón? Escucha lo que te voy a decir. Entre lo no completado y lo completado. Le estoy preguntando a ustedes. La razón entre lo no completado y lo completado. Piensen que ya hicieron la razón entre lo completado y lo que falta. Pero al revés lo estoy preguntando, tía. Entre lo que falta versus lo completado. Sí. Haga la relación. Ahí lo tienen escrito con lo que ya está completado. Ahora vean los otros números. ¿Nadie? ¿Está que arde esto, tía? Ya. Yo siempre, y esto quiero que lo entiendan, chiquillos. Cuando usted tiene que formar una razón, siempre tiene que fijarse en algo que se llama enunciado. El enunciado es muy importante en este caso. ¿Por qué es tan importante el enunciado, muchachos? Porque el enunciado me va a decir en qué orden va la razón. El enunciado ordena la razón. Ordena la razón. ¿Me está entendiendo? Dígame sí o no por último. Ya. El enunciado, muchachos, me ordena la razón. Me dice cuál valor va primero y cuál va después. Si yo te digo la razón entre lo que falta versus lo que ya hice, es 61 a 39. Esa es la razón. Si yo te digo la razón entre lo que ya hice versus lo que me falta, ahí sería 39 es a 61.
Sería al revés, pero es el enunciado el que manda. Porque si yo lo escribo al revés, si yo no sigo el enunciado, el valor de la razón va a ser distinto al que te está pidiendo el profesor o va a ser distinto a lo que te están preguntando. Ya. Esto usted lo va a revisar y lo va a tener en su cuaderno, porque es como una Biblia. Esto usted lo va a tener ahí y lo va a seguir leyendo todo el rato. Ah, el profesor me dijo que la razón, el enunciado, es lo más importante. El profesor me dijo que la razón es una comparación de cantidades. Es decir, comparo dos cantidades. ¿Cuáles cantidades? Las que me diga el enunciado, porque el enunciado manda. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante la razón? Porque la razón me va a llevar a algo que se llama porcentaje. Acabo de hacer una clase de casi una unidad completa de sexto básico en 30 minutos. Porque eso es todo lo que se ve en razones. Deberían haberlo visto en sexto los chiquillos. Ya. Porcentaje. ¿Qué tiene que ver el porcentaje con la razón? Mucho, mucho, absolutamente mucho. Para calcular porcentaje, lo que yo tengo que hacer es resolver las cantidades que me diga la razón. Por ejemplo, si la razón es 39 es a 100, yo esta razón tengo que calcular el valor. ¿Cómo calculo el valor de esa razón? Dividiendo la cantidad del numerador. No existe el número. Aquí yo le digo numerador para que ustedes lo identifiquen, pero no es numerador. Es la primera cantidad de la razón. Pero como se escribe como fracción, ya pasa. Ya. Por el denominador. Entonces yo hago esta división y me va a dar un valor. Por ejemplo, el 100 me cae en el 39. No, profesor, ya le pongo 0 al cociente y le agrego una coma. Listo. Entonces me queda 39 y le agrego un 0. Muy bien. ¿Cuántas veces cae el 100 en el 390? 3, profesor. Muy bien. 3 por 100 es 300. Y 390 menos 300 me queda 90. Le agrego el otro 0 porque ya pasé la coma. La idea es llegar a cociente 0. Y me queda 900 dividido en 100. ¿Cuánto es 900 dividido en 100, chiquillos? 9. Muy bien. 9 por 100 es 900. Y 900 menos 900, 0. Entonces, ya tengo un valor. Este valor que ustedes ven aquí, de esta comparación, (0,39), yo lo voy a multiplicar por 100. Pero, profe, si acabamos de dividirla por 100, es lo que me dice porcentaje. ¿Por qué? Porque después, una vez que usted, ahí se dan cuenta, se lo voy a explicar. 0,39 por 100, chuta, ¿cómo lo multiplico? Fácil, corro las comas, ¿se acuerdan de eso, no? No sé si vieron multiplicación y división de decimales. ¿Alcanzaron, tía? ¿Habrán alcanzado los chiquillos? No. Ya. Les voy a regalar un dato. Cuando tú multiplicas un decimal por un número que sea potencia de 10, que son el 10, el 100, el 1000, el 10.000, todos son números, un 1 y varios ceros, esa es una potencia de 10. Yo voy a correr la coma, la cantidad de lugares que me diga la cantidad de ceros que tenga la potencia. Por ejemplo, ¿cuántos ceros tiene el 100? 2. 2. Como estoy multiplicando, corro hacia la derecha, 2 lugares en la coma. Entonces corro una vez y corro otra vez.
y la coma me queda ahí. Entonces me queda 0,39, coma. Así me queda el número. ¿Y qué hago en ese caso? Como no tengo ningún decimal, le borro la coma. ¿Y qué pasa con el 0 a la izquierda? Desaparece. Desaparece porque no tiene ninguna coma. Entonces desaparece. ¿Cuál es el valor entonces? 39. 39%. Es decir, el muchacho que completó 39 etapas de ese juego tiene un 39% del juego cumplido. Usted dirá, profesor, pero eso ya lo sabíamos. Estamos completando fracciones. ¿Qué significa porcentaje? Partes por 100. Por eso se completa con la multiplicación por 100. ¿Qué pasaría, chiquillos lindos? ¿Qué pasaría si el juego tuviera 50 etapas? Llevaría más de la mitad del juego. Y el chiquillo hubiera completado 15 etapas de las 50. Y yo te preguntara, ¿qué porcentaje habrá cumplido el muchacho? ¿O la niña que estaba jugando? Ah, pero aquí es más difícil porque no tengo un 100 abajo. Un Tengo que hacer lo 30%. mismo. ¿Qué tenía que hacer? Lo primero, calcular el valor de la razón. 15 dividido en 50. El 15 lo puedo dividir en 50. No. ¿Qué hago? 0 al cociente. Porque este es menor que este. Ya sé que no lo puedo dividir. Coma. Bajo el 15. 0 por 50 es 0. Y ahí se hace la división. Por eso que bajo el 15. Y digo, En clase no puedo. 50, Pero si la luz está bien, no. número que multiplicado por 50 me dé 150. 3. 3. 3 por 50, 150. Y 150 menos 150, nada. Perfecto. Ahora, estoy calculando por ciento. 2. Este 0,3 lo voy a multiplicar por ¿cuánto? 50. ¿Ah? ¿Por cuánto lo multiplico? Por 100. Delante lo multipliqué por 100, ahora también lo multiplico por 100. ¿Cuál era el dato que le dio el profesor Marco? Que contemos la cantidad de... Borro la coma 2 veces hacia la derecha y la cantidad de ceros que tenga la potencia. Ya. Tengo 2 ceros en el 100. Una vez. Ah, pero otra vez. Chuta, me va a quedar un 3. Y por acá me va a quedar la coma. En ese caso, cuando me falta un lugar, yo le voy agregando ceros. ¿Me entiende o no me entiende? ¿Qué significa? Que me va a quedar así, un 30 coma. ¿Me sirve esa coma que está ahí? No. No, porque no tengo más decimal. Entonces, ¿cuánto porcentaje avanzó el muchacho o la niña del El juego? 30%. Tiene 15 de 50, avanzó 30%. Otra forma de haberlo hecho sería haber simplificado la fracción. También puedo simplificarla. Es una razón, no es una fracción, pero podemos tratarla como fracción. Entonces, si yo la simplifico, en este caso la puedo simplificar por 5. ¿Cierto? Ahora lo que va a pasar. 15, aquí me da 3, y aquí me da 10. Entonces me queda 3 dividido en 10.
El 3 en el 3 me cabe, o sea, el 10 en el 3 me cabe, no. 0 al cociente. 0 por 10 es 0. 3 menos 0 es 3. Le agrego, le agrego el 0. El 10 en el 30, 3. 3 por 10, 30. 30 menos 30, 0. Y ahora, el 0,3, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Bien. Por 100. ¿Y qué me ocurre en este caso? Agrega un 0. Lo mismo que acá. Si se dan cuenta, me Agregar un da 0. el mismo valor. También me va a dar Después ya como se le agrega un 0. 30%. Chiquillos, Va a terminar. les voy a dejar la tarea en